Bien, hermanos, vámonos a la palabra y cito capítulo 4 de Mateo, versículo 23. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por este día tan hermoso que tú nos has dado para venir a congregarnos, Padre, y sobre todo con el propósito de proclamar tu victoria en la cruz. Tú venciste, Señor, tú resucitaste, tú nos diste vida eterna. Hoy te agradecemos profundamente, Señor, que tú nos hayas hecho nacer de nuevo. Tu salvación, Señor, es totalmente gratuita. Nosotros, mi Señor, no hemos tenido nada que ver en eso. Ha sido por tu voluntad, ha sido por tu misericordia y por tu amor que tú nos has elegido, Padre, para que hoy estemos aquí. Y estamos aquí, Padre, por obediencia. Estamos aquí, Señor, porque realmente queremos aprender mucho de ti. Estamos aquí, Señor, para que a través de esta palabra que hoy se va a predicar, nosotros podamos transformarnos un poquito más, con el propósito de parecernos a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Yo te pido que tú pongas una muy buena porción de retentiva en aquellos que escuchan. Y de mí, que tengas misericordia, Padre, para que yo de una manera sencilla pueda explicar lo profundo de tu palabra. Gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice: amén. Bien, mis hermanos, pues ahora sí vamos a desempacar esto que nos toca hoy, hermanos, que es la bienaventuranza número 2. ¿Cómo dijimos que se llama? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Siempre tratamos, hermano, en la medida de lo posible, de hacerles un video, si lo vieron. Bueno, los que llegaron temprano. Pero ahorita ya no les podemos repetir, al rato lo ven en YouTube. En la medida de lo posible tratamos de explicarles primeramente con un video la situación del tema que se va a dar. También, si ustedes observan, es algo que nosotros hemos implementado, poner alabanzas de tal manera que vayan explicando también la palabra del día de hoy. Y ustedes saben que la alabanza también, al igual que la doctrina, ha sufrido mucho, ¿cómo le podríamos llamar?, deterioro en las iglesias cristianas. Y ese deterioro es precisamente porque no se ponen a estudiar la palabra aquellos a quienes se nos ha dado el pastorado. Hay mucha gente que toma el pastorado como algo si fuera negocio. Inclusive ahora que se suscitó mucho la situación esta de la secta La Luz del Mundo y que su líder fue apresado, hubo muchos gritos por ahí, muchos aspavientos. Pero dentro de todo esto sale a relucir algo que es obvio y que muchos pastores cierran sus ojos, que las iglesias son levantadas no con el propósito de lo que dijo el Señor Jesucristo, que en esa congregación
fueran hermanos a celebrar la victoria del Señor Jesucristo y que ahí recibieran edificación los que iban a llegar. Y que de esa manera Él iba a agregar, el Señor iba a agregar a la iglesia, a la congregación, a los que fueran salvos. Esto no se ha entendido muy bien en todas partes del mundo. Y esto también está escrito, porque Él habla de un remanente que tiene siempre, ¿sí?, de todo aquello advertido por Él. En Hechos 20:28, donde le dice: hijo, al pastor, ten cuidado de ti. Me está hablando a mí como pastor de una congregación. Dice: ten cuidado primero de ti y después de toda la congregación. En algunas Biblias dice de toda la grey, en donde el Espíritu Santo te ha hecho obispo. Es verdad que hay un cuerpo pastoral que en un momento determinado puede venir, me puede ungir y me puede dar un papel que yo pueda pegar en una pared que diga la Convención Nacional Bautista avala que este hombre es pastor. Eso también es verdad, pero primordialmente el que a mí me ha hecho pastor es el Espíritu Santo. Pero me advierte: ten cuidado. ¿Y saben por qué me advierte? Porque en los versículos subsecuentes dice: porque dentro de ustedes mismos saldrán hombres perversos que no tendrán piedad del rebaño y los harán pedazos. Así que ten cuidado, le dice el Señor a Pablo, ten cuidado, ten mucho cuidado. Y es por eso, hermano, que nosotros caminamos cuidando. Fíjense bien, hay un versículo que dice: cuida con temor y temblor, ¿qué? La salvación, no porque se pierda, para que la disfrutes y que ustedes también sean bien alimentados, que salgan de aquí bien alimentados, para que no vayan a buscar garnachas por otro lado. Porque decían unos hermanos que a veces salían tan mal alimentados que se iban a buscar una garnachita al internet, ¿no? Pero no debe de ser así. Entonces, por esa razón es que ahora nosotros tenemos que predicarles todo el concepto de Dios, todo. Y ahorita vamos a ver: bienaventurados los que lloran. Si ustedes observaron bien el video, ahí dieron un preámbulo sobre qué es no llorar, ¿no? O sea, de lo que está hablando la bienaventuranza. Dice: gozoso, dichoso y feliz. Eso es bienaventurado. Un hombre que va a encontrar, una mujer que va a encontrar la felicidad en este mundo. Y ese hombre y esa mujer es cristiano. Ese hombre y esa mujer es creyente. Si no, va a buscar la felicidad de otra manera, incluyendo en las falsas religiones, en las sectas y anexas, porque cuando el Señor advierte a través de Pablo que dentro de nosotros mismos van a salir aquellos, si ustedes estudian cualquier tipo de secta, todos los que han formado una secta han salido del cristianismo. Han salido del cristianismo. Ayer precisamente hablaba con uno de ellos que andan regalando folletitos en la calle y tocan puertas que van de 2 en 2. A lo mejor ya se imaginan quiénes son. Ok. Le decía yo: mijo, te invito el lunes al discipulado para que tú observes que dentro de la Biblia sí existe la Trinidad, porque ellos no creen en la Trinidad. Y me decía que probablemente viniera y ojalá y Dios quiera, porque sería un alma para el reino. Si Dios quiere, lo va a traer. Si Dios quiere, Él va a estar aquí mañana a las 7 de la noche. Porque le explicaba yo esto, que su predecesor o cofundador de esa secta, él salió del cristianismo para hacer tonterías posteriormente. Y entonces, hermanos, regresando a nuestro tema, dice aquí que qué significa bienaventuranza. Entonces decíamos
que son verdades eternas que manifestó Cristo. Son verdades eternas manifestadas por Cristo. Y esto no es como los dones, que a ti te dio uno, a ti te dio otro, y a ti te dio otro. No, estas son para todos, para todo el cristiano que va a buscar la felicidad. Dice, le manifestó estas verdades a sus discípulos para que aspirasen a ellas. ¿Sí sabes lo que es aspirar? No así de, no. No, es de aspiración, algo que tú deseas, algo que tú quieras. Que una vez que tú ya eres cristiano y vas comprendiendo la doctrina y vas entendiendo por qué Cristo murió por ti, o sea, tú tienes que aspirar a ellos, ¿no? Tú tienes que desearlas, quieres que estén en tu vida, y por eso el Señor te las va a explicar, porque Él dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, y tan tan. No dio más explicaciones, aparentemente, en ese momento, en el Sermón del Monte. Mas, sin embargo, la Biblia está repleta de explicación de esto, ¿sí? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Estas enseñanzas están debidamente conformadas, en donde nosotros vamos a darnos cuenta, porque una vez que somos salvos, una vez que el Señor nos hace nacer de nuevo, una vez que por su misericordia nosotros tenemos una naturaleza diferente, o sea, Él quiere que te des cuenta cómo vienes, qué era lo que tenías, porque es verdad, él una persona nueva que esté aquí la puede hacer nacer así, mira, rápido, porque es su voluntad, es su soberanía. No tiene que hacer ninguna oración, hermano, no tiene que hacer nada, es gratis la salvación. Dice que es por su misericordia. ¿Sí se entendió? Ok, una vez que te da esto, la persona que está en ese momento ahí, o tiene 2 meses, 3 meses, no tiene una santidad todavía, ¿verdad? O sea, va a empezar un proceso de santificación. Entonces tiene que darse cuenta que él viene con pensamientos perversos, que su mente todavía es muy carnal y que es muy mundano todavía. Bueno, a veces hasta los de 10 años. Pero ustedes se van a dar cuenta ahorita, ¿no? En qué posición estoy, ya que la felicidad es algo que todo ser humano intenta alcanzar. Y como intenta alcanzar la felicidad, Cristo dice, esta es la verdadera felicidad, no la que tú crees. Y entonces ahí es donde uno empieza así como a medio a removerse, porque nosotros estamos acostumbrados a ver la felicidad en el ambiente y en la tipificación material de dominio. ¿Sí se entiende? Si tengo más, soy feliz. Si no tengo, soy desgraciado. Entonces dice Cristo, no, aquí yo te voy a dar los índices. Ya vimos que la primer bienaventuranza dice, pobre en espíritu. ¿Y qué entendimos de esto, hermano? ¿Cómo lo asimilamos? ¿Cómo nos fuimos a nuestra casa sabiendo que hoy verdaderamente tengo que anhelar, aspirar toda mi vida a ser un pobre en espíritu? Un hombre o una mujer en donde no tenga nada con qué impresionar a Dios. Miren, que estas manos están vacías. Y así voy a llegar allá, con las manos vacías. Y cuando me digan, tus manos están vacías, sí, pero vengo porque Cristo ganó méritos para mí en la cruz. Y por eso soy salvo, porque Él me ha justificado. Y ante esa verdad eterna es como tú puedes entrar ahí en ese reino, en donde tú verdaderamente hoy, no pobre, decíamos paupérrimo, ¿sí? Que hoy no, el paupérrimo es el que no tiene ni para hoy. No tenemos nada con qué impresionar al Señor y no tenemos nada con qué ganar la salvación. Por eso necesitamos de Él. Y ante esa perspectiva, hoy viene una respuesta emocional. Las emociones, hermano, están dentro del espíritu, forman parte del espíritu. Pero como está caído el ser humano, entonces la emoción está caída, está enferma. Lloramos, ¿sí?, cuando nos conviene. Lloramos para manifestar
¿Han oído la palabra conmiseración? ¿Sí saben a qué refiere la conmiseración? Lástima de mí mismo, para generar lástima en otras personas, para generar el hecho de manipular a otras personas. ¿Te ha pasado? ¿Lo has hecho? ¿Has vivido esto? Por eso dice el Señor, está caída tu emoción. Has llorado para tus planes y tus propósitos. ¿Sí se entiende? Pero no has llorado como yo quiero. No has llorado. O sea, porque a veces no hasta nos dicen, bueno, que lloras como María Magdalena. Es un refrán, ¿no? De nosotros los mexicanos, que nomás así tantito y me empiezan a salir las lágrimas, porque la emoción está enferma, pero no has llorado como es debido. Entonces, probablemente hoy podamos empezar a llorar como es debido. Dice aquí que estas bienaventuranzas están destinadas a fijar compromisos con Dios. Nosotros no podemos pactar con Dios. Ya te lo dije la semana pasada y te lo repito ahora. Si tú estás en algún lado en donde tu pastor o tu líder o quien sea te invita a pasar al altar, dicen ellos, ven al altar y pacta con Dios. Mira, si has visto a los soldados cómo se dan la media vuelta, así ponen un pie y giran sobre su propio eje y vámonos. Así, mi hermano, yo te pido que salgas de ahí, huye de ahí. No, en primer lugar, ya no hay altar. El altar era del Antiguo Testamento. Ahora, ¿a dónde tenemos que ir? Al trono de la gracia, y al trono de la gracia se sube en oración, en ruego. ¿Sí se entiende? Entonces, no hay pactos que el hombre haga con Dios. Dios pacta con el hombre, ya están los pactos. Pero tú sí puedes tener un compromiso con estas bienaventuranzas. Tú sí puedes hacer un compromiso, ¿sí? Y además Él nos revela qué espera de nosotros. Dios nos revela en su palabra qué espera de mí. ¿Sí? No qué puedo yo darle, no, qué espera de mí. ¿Te has preguntado esto? Tú en oración le has preguntado a Dios, ¿qué esperas de mí, Señor? No qué te puedo dar, porque pues no podemos darle nada, hermano. No podemos impresionarlo con nada. Nuestras manos están vacías. Si acaso con lo que podemos llegar es con un corazón contrito hacia Él, arrepentido, para que Él pueda llenar mis manos. Pero sí, ¿qué espera de mí? Y nosotros, ¿qué esperamos de Él? Y aquí se abre el camino de la felicidad. Aquí en estas bienaventuranzas te dice, es aquí mi hijo. El Señor Jesucristo nos describe aquí 8 caracteres, ¿sí? 8 caracteres de gente feliz, contenta, ¿eh? No esa apariencia de felicidad, porque luego andas bien amargado por dentro, bien frustrado, te ven de lejos y se te dio una cara que cuidado, pero te los encuentras, hola, hola, inmediatamente cambias la cara, hola, ¿cómo estás? Bien. No esa felicidad, dice gente feliz que realmente, aunque su apariencia no sea así muy asombrosa de felicidad, hay en el interior paz, tranquilidad, gozo, felicidad, que a pesar de las circunstancias, él camina seguro a donde va a ir. Entonces, que representan gracias de un creyente en el Evangelio de Cristo. En el Evangelio de Cristo. Sobre cada una de estos que perseveren en aplicar a su vida estas bienaventuranzas, fíjense bien, cada uno de ustedes que empiece a aplicar esta bienaventuranza va a encontrar una bendición presente ahorita. Bienaventurados los que lloran. Esa es una bendición presente. Y una bendición futura, porque encontrarán consolación. La consolación es una bendición futura. Claro que aquí también encuentras la consolación, pero ahorita vas a darte cuenta por qué la consolación de la que habla Cristo es venidera. Aquí vamos a seguir llorando. Machúcate un dedo y verás si no. Vamos a empezar aclarando cómo Dios define la tristeza primeramente.
Vamos a empezar aclarando eso. ¿Qué causa llanto o aflicción de esta manera? La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Porque para llorar se necesita estar con una tristeza, con un dolor. Claro que hay gente que dice que llora de felicidad, ¿no? También. La tristeza y la tristeza del mundo. Vamos a empezar definiendo eso. Vamos a empezar viendo cómo la define Dios, para que yo ahí pueda tener un índice. ¿Sí me entienden? Vámonos a 2 Corintios. Vámonos a la carta, de los Corintios, en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 7. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 10. Y entonces aquí el Señor te va a aclarar perfectamente esto que te digo. Vamos a ver la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios y la tristeza conforme al mundo. Ok. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce ¿a dónde? Perfecto. Ahí está aclarado lo que Dios quiere de tu llanto, de tu aflicción, de tu tristeza. Eso es lo que te está aclarando Dios. Sin dejar pesar. ¿Ok? Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. Ahí está las dos diferencias. El mismo sentimiento que tú estés pasando puede ser para arrepentimiento o para muerte. ¿No? ¿Sí se entiende? No es que sean dos tristezas diferentes, no. El mismo sentimiento, pero Dios hoy te dice, esto va a producir en un momento determinado arrepentimiento que te conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero si no es así, si sigues de llorón, si sigues de chillón, si sigues de frustrado, si sigues de amarguetas y todo esto, también te puede conducir a la muerte. Te mete en tal depresión que la gente se mata, de verdad. Y eso, hermanos, viéndolo desde un ángulo muy rigurista, pues eso sería lo mejor. Pero si se avienta viviendo así 80 años, esa muerte es más dolorosa, porque es una muerte espiritual. ¿Sí se entiende? Viviendo todos los días, pisando vidrios rotos. ¿Has pisado alguna vez un vidrio? ¿Te has cortado? ¿Cómo duele, no? Imagínate, ¿no? Pisando toda tu vida un vidrio roto, caminando por una alfombra de vidrios rotos con llanto, con malestar, con tristeza, con amargura. O sea, a veces la gente se acostumbra a vivir de tal manera así, que es su pan de cada día. Y dice el Señor, no, ahora, ya que estás aquí, ya que has venido a conocerme, ya que yo te he hecho la misericordia de sacarte del infierno, ahora yo quiero que tú crezcas, que seas edificado en las situaciones de ser feliz, pero no como tú crees. Y ahí es donde empezamos a tener un poquito de conflicto. Por eso tú debes de salir de la predicación confrontado, hermano, confrontado. O sea, por eso les decía yo, les pregunto, ¿cómo te sientes? Y si me dicen, ay, pastor, no he dormido. Vas bien, hijo, vas bien. Pero si sales y dices, ay, qué bonito estuvo esto, ay, no entendiste nada, hijo. No, Dios viene a confrontarnos con el propósito de la vida eterna y el propósito de aquí, que empieza aquí la vida eterna, de ser feliz. Ok. La primera nos dice que es una aflicción como Dios la quiere, como a Él le agrada. Y ahí estamos en ese versículo, hermano, ¿sí? En el capítulo 7, en el versículo 10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento. Produce arrepentimiento. Y tú sabes que arrepentimiento no es remordimiento. No es culpa, ¿sí? No lo vuelvo a hacer, no es una promesa que no vas a cumplir. No, arrepentimiento es un cambio de juicios y actitudes,
¿sí? Es un cambio de juicios y actitudes hacia Dios, porque nosotros tenemos un concepto de Dios, a veces hasta dentro del mismo cristianismo. Dentro del mismo cristianismo nosotros tenemos un concepto de Dios equivocado. Dice, ahora tienes que cambiar de juicio y actitud hacia Dios, tienes que creer en el verdadero. Sí, porque si nosotros, como somos muy dados a compararnos, digo, pues yo ya no creo en la Virgen de Guadalupe, no, soy cristiano, pero ¿qué te han enseñado acerca de la Biblia? Porque muchos pastores sacan de contexto la Biblia y te enseñan mentiras, te enseñan falsedades, y después te das cuenta y dices, ¿cómo? Hay personas que andan atando y desatando demonios, y la Biblia no dice eso. La Biblia cuando habla de atar y desatar, habla de disciplina en la iglesia. Hay gente que anda decretando, andan declarando que esto es mío y yo lo piso y yo lo piso, y eso es metafísica. Y de eso están llenos muchas iglesias, hermano. Por eso es que la importancia de que tú puedas estudiar bien esto. Por eso te está diciendo, la primera nos dice que es una aflicción como Dios la quiere, como a Él le agrada. Es una tristeza que conduce al sincero arrepentimiento, un cambio de juicios, de actitudes hacia Dios, para que tú creas en el verdadero, lo que Él ha revelado. Ya está revelado todo, no hay nuevas revelaciones. Si alguien te ha dicho que en esta semana hay una nueva revelación, se han equivocado, porque aquella persona, pastor, apóstol, profeta, si dice que hay nuevas revelaciones, entonces aquí atrás de la Biblia tendríamos que seguir escribiendo más páginas, y ya no, ya está cerrado el canon, ya no hay revelaciones, hermano, sino simple y sencillamente tienes que estudiar lo que ya está revelado para compartirlo, para enseñarlo, para edificarlo, para evangelizarlo. ¿Ok? Entonces ese es un sincero arrepentimiento de un cambio y un juicio y una actitud hacia Dios. Tengo que creer en el verdadero, en su verdadera revelación, ¿sí? En las doctrinas de primer orden y en las doctrinas de segundo orden, en las dos. ¿Ok? Y de esa manera ahora yo también tengo que ver qué significa un cambio de mentalidad, de arrepentimiento hacia el pecado, un cambio de juicios, de actitudes hacia el pecado. Lo que antes yo amaba, abrazaba, practicaba. No sé si hace rato oyeron decir a Pepe que antes lo practicábamos, ¿no? Era diario, era el pan de cada día. Pero ahora dice el Señor, ahora ya no. Ahora ya no lo vas a practicar. ¿Sí sigues cometiendo pecado? Sí, porque tenemos imperfección, tenemos un pecado residual, pero ya no lo practicamos. Entonces quiere decir que has ido cambiando, ¿verdad?, de juicio y actitud hacia el pecado, y que ya lo empiezas a aborrecer, o ya lo aborreces. Ya no suspiras por el pecado, ya no lo añoras, porque en un principio a veces es así, a veces sí ya no se bebe, pero en estos calores a veces como se antoja una cervecita, ¿no? Ay, un brandy en las rocas, ¿no? Lo puedes disfrazar. Aquella persona que dejó el cigarro, ¿no? De repente ve que está fumando por ahí alguien y se le antoja, o sea, es suspirar por un pecado. Y en ese entáblalo en el que quieras, adulterio, pornografía, masturbación, mentiras, todo el pecado que tú quieras. Si todavía te sorprendes suspirando por él, pídele a Dios que te dé el verdadero arrepentimiento, porque eso es lo que está diciendo. Si te empieza a dar dolor y tristeza, llanto inclusive, cuando empiezas a practicar el arrepentimiento vas bien, porque ya estás llorando como Dios quiere, para salvación. Ya estás explayando tu dolor de aquello que no quieres, que ofende a Dios. Entonces dice, y por consiguiente un cambio de conducta. ¿Ya se entendió? El arrepentimiento es un sincero cambio de juicios y actitudes, de conducta, y por lo tanto, ahí te puedes dar cuenta que ya has nacido de nuevo. Ahí, porque luego andan preguntando, ¿y cómo sé si soy salvo? La misma palabra no dice que solamente el Espíritu Santo le dice a tu espíritu que tú eres su hijo. Ahí exactamente.
Ahí es cuando tú vas viendo tu cambio de mentalidad, de conducta, o sea, tu interior, tu espíritu, lo que va sintiendo, lo que va pidiendo, esas emociones que va explayando en el futuro. Ahí es donde tú te das cuenta. Y entonces ese nuevo nacimiento ya es que el llanto es por el pecado, ¿sí? Porque te aflige ser así, haber sido así, seguir añorando esto y no por el castigo. No llorábamos antes por el castigo primero. Te van a anexar. No. Y lloraba uno por el castigo. Te van a meter a la clínica de rehabilitación. ¿Y a poco creen que lloraba por arrepentimiento? Por lo que había ahí adentro. ¿Sí se entiende? Pero no había arrepentimiento. Y así entáblalo en cualquier pecado, en lo que tú quieras, de donde Dios te haya sacado, del pecado más difícil en donde el Señor, por ese pecado, Él pagó en la cruz. Él murió en la cruz. Ok. Ya que el verdadero arrepentimiento debe borrar los remordimientos, hermano. ¿Sí puedes diferenciar lo que es arrepentimiento y remordimiento? Arrepentimiento, cambio de juicios y actitudes. Cambio de juicio y actitud ante lo que nosotros creíamos de Dios. Cambio de juicios y actitudes ante lo que nosotros amábamos, el pecado. Pero el remordimiento, ¿a qué nos conduce? Porque es lo que Él quiere que te des cuenta, que el verdadero arrepentimiento debe quitar los remordimientos. Miren, cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué dice cuando antes de morir? Dice, cuando completa la obra. No dice consumado es, tetelestai, todo está hecho para que tú, a través de mi soberanía, un día vengas a mis pies, yo te perdone, y todo por lo que tú te cargabas antes del pecado más feo que hayas hecho, ahora Él te perdona y te levanta. Ya no tienes por qué andar llorando por el pasado, porque Él ya lo perdonó. Si tú sigues llorando por las cosas del pasado, entonces no estás honrando lo que Él hizo en la cruz. No lo estás honrando, cristiano. ¿Sí? Haz de cuenta que le estás diciendo, no me sirvió lo que tú hiciste ahí. No me sirve tu perdón, no me sirve tu restablecimiento, no me sirve tu regeneración. Yo sigo metido en un pasado, sufriendo por aquello que hice o que me hicieron. Por eso tiene el cristiano que salir de ahí y tiene que trabajar el arrepentimiento para que el remordimiento ya no lo siga castigando. La famosa frase, hombre, ya Dios te perdonó, pero tú no te perdonas. Esa es la famosa frase. Y de esos, miren, hay mucha gente. ¿No dices, ya Dios te perdonó? Bueno, pero allá afuera, la persona que es inconversa realmente no ha encontrado el perdón de Dios. No lo ha encontrado. Siguen bajo la ira de Dios. ¿Sí? Aquel que no ha creído en Cristo como su Señor y su Salvador, o sea, siguen bajo la ira de Dios. Entonces ellos no han sido perdonados. Ellos sí siguen revolcándose en ese lodazal de remordimientos. Pero si tú ya fuiste perdonado, ya no tienes por qué andar sufriendo por un pasado. Llorando menos. Ya ven que recuerdas aquella situación que te pasó en la niñez, en la juventud, en la pubertad, lo que te hicieron, y empiezas a llorar otra vez. Ten cuidado, porque ese puede ser un índice de que no has nacido de nuevo. Porque ya una vez que has comprendido, entendido el Espíritu Santo dentro de ti, teniendo una relación con Dios, orando, leyendo tu palabra, escuchando los sermones, edificándote, o sea, tienes que entender que consumado es, tetelestai, ya lo hizo todo el Señor. Fuiste a sus pies, Él, el Padre eterno, Jehová, Dios, te mandó a sus pies, te llevó con Él, porque Cristo les dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae a mí. Nadie, absolutamente nadie. Por eso no te puedo llevar yo a través de una oración.
El Padre eterno, Jehová Dios, verifícalo en Juan 6:44. Él le dice a la multitud: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, hermano, dice aquí que puesto que hay un cambio de actitud, además el perdón de Dios, fíjate, hay un cambio de actitud, arrepentido, además el poder de Dios que mora en ti. ¿Quién es el que mora en ti? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el regenerador, en donde por tu interior están corriendo ríos de agua viva, purificándote, ayudándote, disciplinándote, diciéndote: no vayas ahí, no hagas eso. Ajá. Dice, además del perdón de Dios, esto en lugar de producir un pesar, produce gozo. En lugar de producir un dolor de, ay, hoy sigo sufriendo, es que tú me hiciste. Yo recuerdo, mis hijos, cuando ellos en el inicio estábamos en el cristianismo, todavía sufrían por aquel padre que habían tenido en el pasado, cómo había sido yo. Y yo les decía muy claramente, es que no han entendido o no han nacido de nuevo, porque ese padre ya se murió. Es cierto que Calvino dice por hay una frase así medio ruda, ¿no? Pero ahorita les voy a explicar porque esto me llamó mucho la atención. Calvino o Lutero, no recuerdo cuál de los dos, dice que en las aguas del bautismo el creyente realmente aprendió a nadar, no se murió. Ahí aprendió a nadar, no se murió el desdichado, dice, ¿no? Martín Lutero, ¿verdad? Ok. Mas sin embargo, hermanos, estas son frases que tenemos que ponerlas a la lupa de la palabra. Una persona puede ser de lo más ruin y de lo más bajo y el Señor lo cambia. ¿Sí se entiende? Una persona que ha sido ratera de profesión, ladrón de profesión, que vivía del robo, no como yo que se robaba las cosas del centro comercial, ¿no? No, no, o que por ahí luego las cuentas de gastos no éramos dados a inflarlas, ¿no? O a vender cosas, ¿no? O sea, no, a gente con profesión de ladrón que se dedicaba a eso, o aquel que se sube a las micros y que por un celular mata a una persona. Ese puede ser restaurado por Dios cuando llega a Cristo. Y claro que sí, en la congregación puede ser tesorero porque está restaurado por Cristo. No al inicio, porque al inicio sabemos que no se puede poner a servir a nadie, ¿sí? Porque dice la palabra que si tú pones a servir a un neófito, o sea, le puede pasar lo que a Satanás. Se va de bruces, se enorgullece. Entonces, no me refiero a eso, pero sí a una persona restaurada. A una persona que ha sido adúltera toda su vida, claro que sí lo puedes enseñar con niños, restaurado. ¿Sí se entiende? Entonces, a eso es a lo que me refiero cuando dice, esto produce gozo y este es un fruto del Espíritu Santo. ¿El gozo no es un fruto del Espíritu? Y creo que es el segundo, porque dice amor, gozo y paz. Son los tres primeros. Y no los puso el Señor en ese orden porque se le ocurrió. Son los más importantes. Amor, gozo, paz. De ahí se desprenden los demás. Entonces dice aquí, entonces hay verdaderamente un fruto de arrepentimiento. Lo que dijo Juan el Bautista, chéquenlo en Mateo 3:8. Vayan a Mateo 3:8. Y dice Juan, por tanto, dad frutos dignos. ¿Tú sabes qué es ser digno, hermano? Es algo que Dios nos pide. Es algo que a Él le otorgamos de una manera perfecta. Él es el único digno de honra, honor y gloria, ¿sí o no? Pero tú, como llevas su imagen, llevas la imagen del Padre, y se está formando la imagen de Cristo en ti, te dice, ahora dame fruto digno de que estás arrepentido, hijo. Eso es lo que yo espero de ti.
Eso es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento, para que de esa manera mi cambio realmente sea que cada día, hermano, yo mejore mi relación con Dios. Y si yo mejoro mi relación con Dios, yo mejoro mi relación con los seres humanos. No dice la palabra en el primer mandamiento, bueno, en los mandamientos que partió el Señor, porque cuando yo les pregunto, ¿qué dice el primer mandamiento? ¿Cuál es el que contestan así rápidamente? Amarás a Dios con todo tu corazón, y ese no es el primer mandamiento. ¿Sí saben cuál es el primer mandamiento? Ah, no. Pues váyanse a Éxodo 20. No tendrás otros dioses ajenos a mí. Nada más que un día le preguntaron a Cristo, hermano, Señor, la ley y los profetas, resúmelos. Y dijo, parto los 10 mandamientos en dos. Los parto en dos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Hablaba de los 4 primeros, que es nuestra relación con Dios. Si ustedes revisan los 4 primeros mandamientos, es nuestra relación con Dios. Y los 6 subsecuentes, dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es nuestra relación con los seres humanos, los 6 mandamientos subsecuentes. No los codicies, no los mates, no. Ámalos, aunque sean tus enemigos. Entonces, ante esa situación, entonces la tristeza y el llanto del pecador que realmente lamenta haber ofendido a Dios y a sus semejantes, produce arrepentimiento para salvación. Te lo voy a volver a repetir. Entonces, la tristeza y el llanto del pecador que realmente lamenta, que realmente sabe que ha ofendido a Dios y a sus semejantes, produce arrepentimiento para salvación. Si tú al ratito tienes un altercado con tu esposa, tienes un altercado con tu novio, tienes un altercado con tu papá, al primero que le tienes que pedir perdón es a Dios. Perdóname, Señor, por haberte ofendido. Porque si primero le pides perdón al susodicho o a la susodicha o al susodicho, ya estás mal. Perdóname, papi. Porque no, primero es a Dios, hermano. Porque dice aquí que es al que ofendemos. Yo hoy, para no pecar, para no caer en pecado, primero me tengo que voltear a ver a Él para no ofenderlo a Él. Y el beneficio lo recibe quien, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, hasta el perrito. ¿Sí se entiende? Ok. También hay tristeza, también está la tristeza que se lamenta de los pecados ajenos por amor a Dios y amor al prójimo. Vámonos a Lucas 10:37. Se la voy a repetir mientras lo vas buscando. Estamos dijimos Lucas 10:37. Dice, también está la tristeza que se lamenta de los pecados ajenos por amor a Dios y al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Es la pregunta. ¿Quién es mi prójimo? 30. Lucas 10:30. Y ya saben cuál está ahí. La parábola del buen samaritano. Vamos a leerla. Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, o sea, ladrones, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Déjenme hacer un paréntesis aquí. Este hombre que asaltaron y el sacerdote que bajó, ambos eran judíos, ¿ok? Eran compatriotas, ¿ok? 32. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino, o sea, lo esquivó, también era judío. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. El samaritano era la mezcla del judío con otras razas, ya no era puro y por lo tanto el judío lo detestaba, no lo quería, lo repudiaban.
a los samaritanos, ok. Pero tuvo compasión. Y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. Pregunta, dice el Señor, pregunta. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo: el que tuvo misericordia de él. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y ahora muchos predicadores han sacado de contexto esta parábola, porque dicen que el salteador es el diablo y que nosotros somos el golpeado por el diablo, y que los sacerdotes son los de la ley, y que el samaritano es el de la gracia. O sea, ¿ven cómo lo acomodan? Cuando esto no quiere decir esto. Definitivamente no. Lo que te quiere decir Jesús es que tú, más bien a ellos primeramente les está diciendo: miren, ustedes no aman a estos y este los ama. Este tuvo muy buen corazón para poder brindarle la ayuda. ¿Y qué tiene que ver con el llanto y la tristeza? Hermano, aquí sí hay una aplicación. No sé si a ti te ha dado alguna vez tristeza ver un animalito en la calle, todo flaco, que se le ven sus huesitos. A veces no traes ni una croquetita. A veces estás en los tacos y llegan. A mí luego a veces por eso siento re feo estar en los tacos, porque pues ya comen más tacos ellos que yo. Pero nomás le das a uno y llegan más, ¿no? ¿No? Y sientes feo. Pero cuando te vas a dormir y tu vecino, ese que está ahí a un lado, que inclusive se ha portado mal contigo, que inclusive no te habla, o alguien que está muy cerca de ti, o alguien que de tu trabajo, que lo ves que cada día se está muriendo, no está muerto espiritualmente, pero se puede ir al infierno, sientes la misma compasión por él que por el animalito. Sientes el mismo dolor. Cuando te vas en la noche a orar, que no dices: pues ahora qué oro, sientes la misma compasión. Le pides a Dios que te permita pedir por él con tal pasión, que tenga misericordias. Tú no vas a cambiar los planes de Dios, pero él quiere que tú tengas compasión de ellos, que tú seas un buen samaritano. Por eso dijo Jesús: ve y haz lo mismo, ve y cuídalos, ve y predícales, ve y llora por ellos, por aquel que se está muriendo y que se va al infierno. Sí, porque si vas con alguien que tiene una enfermedad grave, sí te despierta compasión, pero aquel que no te quiere, aquel que te desprecia inclusive, por ese has orado, por ese has llorado, por ese te has desvelado, por ese te has despertado en la madrugada para orar por él. ¿Realmente lo has hecho o no? Dice Jesús. Eso es lo que quiere hoy el Señor, que tú veas de esta bienaventuranza que habla de emoción, que habla de llanto, porque el llanto es una emoción, hermano. Es un llanto que tiene que brotar de un corazón que ya no es de piedra, hermano, que es de carne, pero que veas tú realmente lo que quieres para esa persona que sabes que estamos, porque eres cristiano, hermano. Eres cristiano y estás puesto en un lugar de preeminencia. Ese lugar de preeminencia se llama embajador de paz, en donde tienes el ministerio más hermoso de todo el mundo, que es reconciliar a los hombres con Dios. Lo tienes. ¿Y qué andas haciendo con él? Me pregunta a mí el Señor cuando estoy en oración: ¿qué andas haciendo con él? ¿Andas departiendo por todos lados en actividades cristianas que no tienen relevancia? ¿O realmente andas predicando el evangelio para que alguien sea salvo? ¿Lo andas confrontando con su pecado? ¿Le andas diciendo arrepiéntete? Porque lo demás es mío. Lo demás es de Dios. Mi chamba es predicar, la tuya también.
La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Miren, una de las ironías de la vida, hermano. Sí sabes lo que es la ironía, ¿no? Es la capacidad para convertirse en lo que uno repudia. ¿Sí entendiste eso? Es la capacidad de convertirse en lo que uno repudia. Como sociedad queremos detener asesinatos para ejecutar asesinatos. Por eso está la inyección letal. Y convertirnos en asesinos nosotros mismos. Y a veces se los digo de WhatsApp, pero es una realidad. Nosotros jamás aquí pondremos un letrero que diga: esta casa es cristiana y no queremos ningún mercachifle, fuera de aquí. No, todos son bienvenidos. Por eso le dije ayer al que toca la puerta: ven. Y si viene el mormón, ven. Y si viene el de la luz del mundo, ven. Y tenemos que orar por ellos, hermano. No tenemos que levantar el índice de fuego. Tenemos que tener cuidado de no caer en lo que se está haciendo. Eso es lo que quiere Dios. Pero tenemos que orar por ellos. Pero también existe la tristeza, que es la del mundo, y se puede identificar de la siguiente manera. Ahora vamos con la... ¿Ya vieron lo que es la tristeza conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué quiere de ti? Quiere que llores por tu pecado y por el de tu prójimo. Que te conviertas en ese cristiano realmente, que no nada más viene a la misa cristiana, sino realmente viene a edificarse. Pero ahora vamos a identificar la que es la del mundo, y se puede identificar de la siguiente manera. Es la que sufre el mundano por frustraciones. ¡Bum! ¿Qué es una frustración? Es un deseo no cumplido, que yo quiero, y cuando no se da, me frustro. De sus ilusiones o por la pérdida de cosas temporales. Porque también cuando pierdes algo, no te perdí la cartera, imagínense, ¿no? E incluso por el pecado mismo, cuando éste trae culpa y depresión, allí es cuando interviene el enemigo. Ahí es cuando interviene el enemigo. Cuando te ve ahí metido en esas tristezas, llevando al pecador al borde de la desesperación. Por eso el apóstol Pablo dice: tristeza que produce muerte. Veamos dos casos bíblicos de ambas tristezas para cerrar. Los discípulos, ¿quién se imagina? Claro, Pedro y Judas. ¿Había otros? Pedro, a pesar de la cobardía y el miedo, porque Pedro se portó cobarde, Pedro tuvo miedo, y los demás también, y yo a veces también. Dice: a pesar de la cobardía y el miedo a morir que sustentaron las negaciones, amaba a Jesús, lo amaba, y su arrepentimiento fue sincero. Juan 21:15. Juan 21:15. Entonces, cuando había acabado de desayunar, Jesús dijo: Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Eso te lo va a preguntar Jesús, hermano, y muy seguido. ¿Quiénes eran estos? Pues los que estaban alrededor. ¿Sí? Y le dijo: ¿yo estoy primero que estos? ¿O estos están primero que yo? Y seguido nos pregunta eso Jesús. ¿Y qué le dijo Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: alimenta bien a mis ovejas, alimentalas bien. Y Pedro fue perdonado. Pedro, en el primer sermón, hermano, que se aventó, convirtió a 3,000. Bueno, él no, el poder del Espíritu Santo lo utilizó. Pedro se arrepintió, fue sincero. Judas, al contrario, su culpabilidad le provocó remordimiento, y eso lo llevó a suicidarse. Mateo 27. Mateo 27.
versículo 3. Versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió que tienes que identificar esto muy bien, hermano, en tu vida, y toda tu vida, si es arrepentimiento o remordimiento. Y si está el remordimiento, salte de ahí. Ve a la consejería, ve con Dios, arrodíllate, pídele perdón, pero dile que te saque de ahí. Remordimiento no nos sirve. Y dice, y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, y diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron a nosotros, ¿qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. No se arrepintió. No se arrepintió. Y este es un tema también de controversia. Este es un tema de controversia, porque hay ocasiones en que dicen que si él hubiese sido un verdadero creyente y hubiera sido salvo, aunque se hubiera suicidado, se va para arriba. ¿Por qué sabemos que Judas no era un verdadero creyente, un nacido de nuevo? ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué? Porque cuando él sale a traicionar a Jesús, el demonio se va para dentro de él. Y en un creyente no hay endemoniados. En un verdadero creyente el Espíritu de Dios mora en él y no puede irse ningún demonio para adentro. La palabra dice que cuando él sale para traicionar a Jesús, Satanás lo poseyó. Tan tan. Judas está en el infierno. Ok. La consolación que nosotros pedimos, hermano, futura, es una realidad. Porque aquí, ¿cómo podemos ser consolados? Cuando lloramos por nuestro pecado, a través de ir creciendo. Esa es nuestra consolación. Vas honrando lo que hizo el Padre en la cruz y ya no te sientes culpable de lo que hiciste, ni te sientes atacado por lo que te hicieron. Ya no. O sea, tú vas creciendo. ¿Sí se entiende? Ok. Pero todavía vamos a llorar. Y bastante. Ahora, esa consolación a través del crecimiento espiritual es algo en donde el gozo del fruto del Espíritu, la paz, el amor, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, que es la templanza también, o sea, y los demás caracteres del fruto del Espíritu, o sea, te van a ir consolando, te van a ir haciendo crecer. Pero hay una consolación futura que es la mejor. La mejor. Vámonos a Apocalipsis 21:4. Y es algo que a mí, hermano, en lo personal, ¿cómo me levanta de las depresiones? Ay, pastor, todavía se deprime. Apocalipsis 21:4. Y cito: y él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte. No habrá más duelo. ¿Qué es duelo? Dolor por las pérdidas, dolor por las separaciones, dolor, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. 5. Y él que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esa es la consolación que todos los cristianos estamos esperando. En serio. Donde miren, luego a mí me preguntan: oiga, pastor, ¿y si llego al cielo y no está mi mamá? ¿No voy a sentir tristeza? Pues no, porque dice que ya no va a haber dolor, ni lágrima, ni nada, ni duelo. Punto. Si mi mamá, la que ya falleció, no está ahí, ya no va a haber dolor. De mi parte.
yo tengo que entender que las cosas de Él son buenas, agradables y perfectas. Pero ahora, o sea, nomás piensen eso, porque les digo que eso es lo que a mí me levanta. Y eso es lo que el cristiano tiene que levantar, ese versículo, en donde imagínate una vida ya sin eso, eterna, para siempre. Vale la pena, hermano. Vale la pena vivir con eso. Porque la próxima bienaventuranza va a hablar de los humildes que van a heredar una tierra. ¿Sí? Y eso está también para ser feliz. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias, Señor, por esta palabra tan preciosa y tan hermosa que hoy nos has dado. Muchas gracias, Señor, por confrontarnos en nuestro interior, porque al ser tu palabra eterna, Señor, y al ser confrontado yo por ella, no puedo evadirla, Padre. Y si la evado, sé los resultados de lo que es. Por eso, muchas gracias, Señor. Haz que yo atesore, Señor, esta palabra, pero que no se quede ahí, Padre. Que yo la siga rumiando, Padre. Que yo la siga masticando, mi Dios. Para que cada que yo pueda ver que mi corazón está muy duro todavía para llorar por mi pecado y el pecado de los demás, regrese ahí, Señor, a estudiar esta palabra, Señor, que hoy tú nos has dejado. Para que pueda yo orar y pedirle a Dios que realmente me dé tal sensibilidad en mi alma que yo pueda tener esto en mí como algo que brote a flor de piel. Muchas gracias, Señor. Yo ruego, Padre, ruego y pido, clamo a ti por los que están aquí. Que tú cumplas en ellos tu voluntad, Señor. Que tú también, Padre, les suplas todas sus necesidades físicas y materiales que tienen, conforme a tu voluntad, Señor. Yo jamás me atreveré a darte una orden. Y que de esa manera, mi Dios, una vez que ellos estén suplidos por tu gran amor y tu misericordia, que aprendan a compartir lo que tú les das. Gracias, Señor. Gracias por tanta bendición. Escucha sus oraciones de mis hermanos que durante todo este tiempo ellos han rogado y clamado a ti. Te lo ruego, Padre, y que todos juntos, mi Dios, una vez que todo ha sido dicho y hecho, salgamos gozosos, felices y dichosos, bienaventurados de aquí. Te damos honra y gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén.